Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet. Vamos a compartir el estudio de la palabra de Dios en esta noche y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Primera de Tesalonicenses. Estuvimos compartiendo esa esperanza maravillosa que podían tener los tesalonicenses como nosotros, terminando el capítulo 1, versículo 10, que nos decía: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Justamente, qué esperanza gloriosa que tenemos los cristianos, que cuando pensamos que estamos en un mal momento, pensamos, porque a veces la economía, etcétera, alguna situación que nos toca pasar de enfermedad, de pérdida. Pero cuando pensamos en lo que se viene para este mundo pecador, se viene el tiempo donde Dios derramará su ira sobre la tierra, sus juicios caerán sobre este mundo. Pero antes de que esto se desate sobre la tierra, viene el Hijo desde los cielos, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. Y obviamente en este versículo, en el mismo versículo nos explica que nos libra de la ira porque Él viene desde los cielos a llevarnos a su presencia. Qué maravillosa esperanza tenemos, porque ese tiempo que se aproxima y que viene sobre la tierra será realmente de lo peor que ha sucedido sobre este planeta Tierra. Nos dice en Mateo 24 que si esos días no fueren acortados, nadie podría escapar de lo terrible que será. Pero a causa de los escogidos, esos días serán reducidos. Y verdaderamente agradecer a Dios por la esperanza que tenemos en Cristo, no solamente de nuestros pecados que han sido perdonados en el pasado, en la cruz del Calvario, sino que estamos siendo salvos del poder del pecado, pero seremos salvos de la presencia del pecado cuando Él venga a buscarnos, y Él nos librará, nos llevará a su presencia y nos librará de la ira venidera que va a ser desatada sobre esta misma tierra. Ahora, comenzando hoy, en esta noche, con el capítulo 2, vamos a ver en el capítulo 2, en los primeros versículos, Pablo, un siervo aprobado. Esta noche vamos a compartir que Pablo, un siervo aprobado. Justamente él va a mostrar sus credenciales como siervo. Y les va a decir a los tesalonicenses que en esta despliegue de sus credenciales, él va a mostrarles que él es un siervo aprobado. Ahora, ¿cómo es un siervo aprobado? Vamos a ver en el versículo 1, nos dice Pablo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Lo vuelvo a leer: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el propósito de Dios se cumplió cuando Dios los envió a Pablo, a Silas y a Timoteo a Tesalonicenses. Llegaron a ese puerto próspero, rico, porque Dios tenía un propósito de salvar a ese grupo de hermanos que en la sinagoga recibieron a Cristo como Mesías Salvador. Qué lindo es cuando el propósito de Dios se cumple. Y por eso Pablo dice: nuestra visita no fue en vano. La idea es: no fue vacío de resultado nuestra visita. ¿Y cómo podemos demostrarlo? Porque ellos eran el testimonio viviente
de esa visita. ¿Se entiende? Como resultado de esa visita que fue sembrada la semilla, hubo un fruto que eran los mismos tesalonicenses. El propósito de Dios se cumplió, como le dijo Jesucristo a los discípulos: y yo os escogí y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15, 16. Y justamente es lo que se cumple cabalmente en Pablo, Silas y Timoteo. Por eso es lo que primero dice: cuando nosotros lo visitamos, no fue vacío de resultados. Y eso demuestra que es algo que Dios generó, salvándolos, escogiéndolos y salvándolos. Justamente, fíjense, en 2 Tesalonicenses, ahí nomás la otra carta, en el capítulo 1, versículo 10, Pablo les dice, en 2 Tesalonicenses 1:10, hablando acerca del futuro, dice: pero cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Miren lo que dice Pablo, lo volvemos a leer: cuando Él venga para ser glorificado en su venida, arrebatarnos, en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, y dentro de todos los que habían creído dice: porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Ustedes van a ser parte de ese grupo que van a, como dice aquí la palabra, vamos a glorificar el nombre de Cristo y vamos a admirar la persona de Cristo, admirar al Señor cuando regrese. Ustedes van a ser parte de ese grupo selecto y pueden ya anticipar ese glorioso momento. Y justamente dice: porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Qué lindo es ver cómo Dios ve las almas con el valor que tienen y la eternidad. Porque Pablo está proyectando a estos tesalonicenses salvos que van a poder glorificar a Dios y admirarlo cuando Él regrese. Porque ellos van a ser parte de ese grupo de los que vamos a estar allí cuando Él se manifieste. Y es algo glorioso. Glorificar significa magnificar, exaltar, alabar. Cuando Él manifieste su propia gloria. Ahí va a haber un grupo de tesalonicenses. Entonces Pablo exalta el resultado y el fruto de su visita. No fue en vano, no fue vacío el resultado. Ustedes son el testimonio vivo de que el propósito de Dios se cumplió en Tesalónica. Qué maravilla, ¿no? Ahora, lo primero que vemos es que hay un propósito de Dios que se cumple. Vamos a ver, volviendo a 1 Tesalonicenses 2, versículo 2, ya hemos compartido el primer versículo, dice: ahora va a hablar de las circunstancias, cómo llegó el Evangelio y los que transmitieron el Evangelio a ellos. Porque nos dice en el versículo 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis. Vamos a ver el poder del testimonio de Pablo y Silas, que eran en ese momento los que estuvieron en Filipo. Recuerden que Timoteo fue añadido después en Derbe, en la zona de Listra, ¿se acuerdan? Entonces, la experiencia
que le comparte Pablo, dice, después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos. ¿Cómo es un siervo aprobado? Un siervo que cuando lleva la palabra hay un fruto que permanece. Pero en segundo lugar, nos habla de que Pablo les había contado a ellos su experiencia que habían pasado en Filipos. La experiencia de sufrimiento y maltrato. ¿Recuerdan ustedes que ellos llevaron allí a Filipo el Evangelio? Primero a Lidia, una mujer judía que se convierte. Después hay una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación y lo seguía. Y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, hasta que Pablo se cansó, reprendió al demonio se fue, salió de la muchacha, y porque esa muchacha, sus amos, le daba mucho dinero, los tomaron a Pablo y a Silas, los llevaron ante las autoridades, pero le pegaron una paliza sin haberlo juzgado, con varas, los lastimaron mucho, dice la palabra, que después de haberlo azotado mucho, fueron encarcelados en aquella cárcel de más adentro, más oscura, allí en Filipos. Y después de estar toda la espalda abierta, con golpes, magullones, con mucho dolor, porque una vara arde, el dolor es terrible. Sin embargo, nos dice la palabra que Pablo y Silas a la medianoche cantaban himnos y oraban al Señor. Y los presos los oían a la medianoche. Y ahí se produce el terremoto. Ellos estaban encadenados y con cepos en sus pies, tremendamente golpeados, azotados, apaleados, solamente por haber liberado a esa muchacha de la esclavitud del diablo. Y ellos, cuando vinieron a Tesalónica, le contaron a los tesalonicenses esa experiencia traumática. Yo creo que, no lo dice el texto, pero seguramente ellos todavía tenían cicatrices que no habían cerrado, porque venían de esa experiencia y seguían predicando a pesar de la experiencia de sufrimiento y maltrato que sufrieron en Filipo. Y allí, ¿se acuerdan? Que viene el terremoto, caen las cadenas de los presos, y el carcelero, pensando que se habían escapado todos, se va a quitar la vida con la espada, y Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y ahí dice que, metiéndose en la cárcel con una luz ahí, se cae a los pies de Pablo y Silas, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Una promesa para el carcelero. Y justamente el carcelero cree, pero por otro lado, podemos decir que también la familia, él reúne, era un romano, reúne la familia y también escuchan el Evangelio, se convierten, se bautizan y queda allí un testimonio, un fruto de lo que es sembrar el Evangelio. Ahora, cuando uno dice vamos a sembrar, vamos a llevar la palabra, vamos a ganar este mundo para Cristo, nosotros a veces no tenemos idea del precio que puede implicar llevar la palabra en ciertas regiones donde nunca se ha tirado la semilla del Evangelio de Jesucristo de salvación. Y sin embargo, por eso es un testimonio mostrándole a los tesalonicenses, diciéndole, realmente ustedes saben cómo fuimos maltratados en Filipo y cómo, a pesar de dónde veníamos y de que fue una experiencia traumática, dolorosa, haber sido apaleados,
Buenas noches. En Filipo. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque justamente, ¿cómo es el trasfondo de los que vienen a predicar? Eso es algo que si yo te cuento la historia como te la estoy contando ahora, y te digo, a pesar de que me apalearon, a pesar de que me encarcelaron, a pesar de que tengo las marcas y algunas no cerraron, yo vine a donde Dios me mandó, a donde Dios nos mandó, con aquel varón macedonio que en esa visión le decía a Pablo, pasa y ayúdanos. Hay un precio por predicar el Evangelio. Ahora, cuando uno lo paga, uno puede tener la evidencia de que lo hace solamente por una razón, por un propósito de Dios y por el amor que Dios pone en los siervos que llevan la palabra. Hay gente que ha dejado su continente, su idioma, sus costumbres, su familia, sus amigos, porque Dios los llevó para llevar su bendita y gloriosa palabra. Y hay muchos que son rechazados, pero hay muchos que son no solamente rechazados en el sentido de no creer, sino muchas veces hay que pagar un precio y muchas veces tiene que ver con el maltrato, con pegarles una paliza, la cárcel, la tortura y la muerte. En la actualidad pasa esto. No es que en todos los países hay libertad de culto y de expresión y vos podés decir lo que vos quieras, cuando quieras y donde quieras. No es así. Hoy, en este momento, hay lugares donde hay persecución, donde se queman iglesias, donde se ejecutan y se cuelgan a pastores. ¿Por qué? Porque están llevando la palabra en lugares donde realmente, si no es por el poder de Dios, uno no se podría animar a hacer tal tarea y pagar tan alto precio. Entonces, cuando le vienen a traer la palabra, les cuentan, nos dice allí, vamos a ver ahí en Tesalonicenses 2:2, dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis. ¿Qué significa eso? Que Pablo y Silas les contaron la experiencia que habían vivido y las marcas seguramente que podían evidenciar que habían sido brutalmente azotados. Pero a pesar del temor que uno como ser humano, si te pegan una paliza, yo te pregunto, ¿te animarías a salir de vuelta? ¿Qué te parece? Lo pensaríamos 2 veces, ¿no es cierto? Porque todavía te acordás de lo que te hicieron. Sin embargo, el padecimiento físico no fue un impedimento para que ellos obedecieran al llamado de Dios y llegaran al puerto de Tesalónica a predicar en aquella sinagoga. Entonces ellos le dicen, como vosotros sabéis. Ahora, ¿por qué es importante recordar la experiencia de padecimiento y sufrimiento antes de llegar a Tesalónica? Porque dice el versículo, tuvimos el valor. La versión 60 dice, tuvimos denuedo. Denuedo, ¿qué significa denuedo? Denuedo, que uno lee la versión 60 dice, tuvimos el denuedo. Te quiero explicar esta palabra porque nos hace entender lo que Pablo quiere decir más claramente. Denuedo significa libertad de hablar abiertamente, confiadamente, públicamente. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde sacaron ese denuedo o valor, como traduce correctamente también la versión de las Américas? Tuvimos el valor, tuvimos confiados, tuvimos el denuedo, tuvimos el valor, porque justamente ese denuedo, esa libertad de hablar abiertamente, confiadamente, públicamente, es el valor que da el poder del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nosotros no vinimos acá
por nuestra propia confianza, no vinimos por nuestro conocimiento, no vinimos por ninguna otra razón de que obedecer al llamado, pero si pudimos hablar abiertamente, confiadamente y públicamente en la sinagoga y estar 3 semanas con ustedes, fue porque ese valor, ese denuedo, viene del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. No podríamos habernos animado a volvernos a parar, que nos vuelvan a arrastrar, que nos vuelvan a golpear, que nos vuelvan a encarcelar, sin temor a las consecuencias, si no fuera porque en nosotros habita el poder del Espíritu Santo. Por eso muchas veces uno cree que porque uno sabe mucho, teóricamente, y tiene todas las respuestas, que no las tenemos, nosotros vamos confiando en hacer la obra en nosotros, en nuestra capacidad, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia que tenemos de tantos años. Ahora Pablo dice algo totalmente distinto. Pablo, para ser un siervo aprobado, está diciendo que su capacidad era dada por el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, fíjense lo que dice el versículo. Como sabéis, tuvimos el valor, de nuevo, dice la 60, fíjense que dice, confiados en nuestro Dios. O sea, si ellos no hubieran confiado en Dios, completamente confiados en Dios, confiando en Dios, no podrían haber llegado a Tesalónica. No podrían haber hablado sin temor en la sinagoga porque se armaba una discusión, porque había judíos que conocían las Escrituras y no estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba presentando. No es fácil imponer un concepto y una idea, ¿no es cierto? Hoy nos pasa que nosotros tenemos un pensamiento de acuerdo a lo que creemos, de acuerdo a la palabra, y la gente no quiere aceptar, rechaza y ya te miran con mala cara y ya te dejan a un lado. ¿Por qué? Porque vos no seguís la corriente. Ahora, ¿cuál es la base de un siervo aprobado? Un siervo que podía confiando en nuestro Dios. Confiando en nuestro Dios. Más cuando venís de una paliza. Más cuando venís de tener cadenas en tus manos. Nunca Pablo había tenido esa experiencia. Y seco en los pies. ¿No? Yo lo pensaría 2 veces. ¿Qué te parece a vos si después de tener esa experiencia traumática? Sí, yo tenía un entusiasmo bárbaro, pero como no me salió como yo pensaba, me atacaron, ¿no? Tuve que pagar un precio muy alto. No, es que ya esto no es para mí. ¿No? Pasa a veces. Que uno tiene toda una fantasía, tiene ¿cómo decimos la palabra? Expectativa, pero la realidad es completamente diferente. Cuando ellos soñaban con el viaje misionero, querían llevar la palabra, tenían mucha fe de que iba a haber salvación y conversión, pero sabían también que iban a tener que enfrentar oposición, que iba a haber que pagar un precio físico, psicológico, espiritual, por llevar el Evangelio a donde nunca antes había sido llevado la palabra de Dios, el Evangelio de salvación, como llegó a Tesalónica. Juntamente, fíjense en Hechos capítulo 4, hablando de esa palabra de nuevo, otro hombre de Dios, otro siervo, 2 apóstoles, Juan y Pedro, también van a sanar. Viste que no están haciendo nada malo,
Uno liberó a una mujer que estaba endemoniada, Pablo, con espíritu de adivinación. Ahora vamos a ver a Juan y a Pedro que van a sanar a un hombre que está pidiendo por muchos años en el templo y lo van a poner en el nombre de Jesucristo en pie. Y eso les va a traer, los van a arrastrar a las autoridades y los van a amenazar. Ahora fíjense que el denuedo tiene que ver directamente con el Espíritu Santo, porque dice en Hechos capítulo 4, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, marca en tu Biblia, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Escuchame una cosa, ¿cómo podés llamar a los que te están preguntando y decirle, ustedes son asesinos? Ustedes asesinaron a Cristo. Eran los mismos que tiempo atrás habían crucificado al Señor. Ahora lo tienen a Pedro y a Juan. Yo te pregunto, ¿tenés que estar loco? ¿O tiene que ser algo sobrenatural para acusar a personas y decirles la verdad sin importar las consecuencias? Y acá lo dice Pedro, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Ahora, dice el versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser piedra angular. Ahora le dice que ellos, como líderes del pueblo, acaban de desechar la piedra angular, que es Cristo, la principal. Primero le dice asesino, después le dice ustedes han rechazado la piedra fundamental angular, que es Cristo. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ahora, ¿cómo arrancó este poderoso mensaje de Pedro, perdonen la expresión, bruto pescador? Porque dice el versículo 8, Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿De dónde sale el denuedo de Pedro? De la llenura del Espíritu Santo. Que no tenés temor de hablar, que no importa las consecuencias del mensaje genuino que estás dando. Y dice el versículo 13, fíjense, al ver la confianza o denuedo de Pedro y de Juan. Claro, ellos estaban asombrados de la manera como hablaban y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, lo vuelvo a decir, analfabetos, y sin preparación, o sea que no habían pasado por la escuela de los rabinos, no tenían formación teológica hebrea. Se dieron cuenta de esas dos cosas, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Si vas a ser un siervo aprobado, no solamente tenés que tener conocimiento de las Escrituras, tenés que tener denuedo. ¿Qué es el denuedo? Lo vuelvo a reiterar. El denuedo es poder hablar abiertamente, confiadamente, públicamente, con valor. Es lo único que te lo da, es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos le recuerdan a los tesalonicenses, volviendo a Tesalónica, a ese libro maravilloso, el capítulo 2,
ellos le recuerdan a los tesalonicenses, primero, lo que habían padecido en Filipo, pero en segundo lugar, que si ellos lo escucharon con tanto valor y con denuedo, fue porque ellos tenían puesta su confianza en Dios. Entonces vos podés ver algo divino aquí. Vos ves que ellos nos dicen, nosotros vinimos confiados en lo que yo sabía, en mi experiencia de tantos años, en que yo tengo las respuestas y que yo puedo convencer a cualquiera. No vamos confiados en la carne, dice Pablo, vamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice entonces, volviendo al versículo 2, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios. Fíjate ahora que dice, en medio de mucha oposición. Primero, Pablo les recuerda que le había contado a ellos su experiencia de padecimiento, de maltrato, de sufrimiento en Filipo. La confianza que ellos vieron cuando lo escucharon exponer las Escrituras venía del Espíritu Santo de Dios. Y él dice, yo reconozco que no es mi capacidad, es su poder. Y un verdadero siervo humilde sabe que tiene que depender del poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros no tenemos el poder. Por eso, cuando Jesucristo los reúne a los discípulos, le dice, quédense acá en Jerusalén, después de resucitado, antes de ascender, y le dice, quédense acá en Jerusalén y oren, porque recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué, Pablo? ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? Poder porque me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, cuando nosotros hablemos de misiones, cuando nosotros hablemos de llevar el Evangelio y fundación de iglesias, cuando nosotros hablemos de hacer una obra evangelística, deberíamos tomar un tiempo para estudiar la persona del Espíritu Santo y para no salir sin depender y confiar plenamente, estando llenos y limpios, a llevar el Evangelio de Cristo. Porque si no, estamos confiando en nuestra propia capacidad, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia experiencia. Y yo que hace muchos años que estoy en la enseñanza y compartiendo en las iglesias, les puedo decir que hay una gran ignorancia. Buenas noches. Una gran ignorancia acerca de la persona del Espíritu Santo. Entonces, si vas a hablar de misiones, si vas a hablar de evangelismo, si vas a hablar de fundación de iglesia, tenés que gastar un tiempo en estudiar la persona del Espíritu Santo, porque no vas a ir ni a la esquina y te vas a volver fracasado. Si el poder de lo alto no te embiste dentro de tu corazón, te llena de valor, de denuedo, para poder predicar la palabra de Dios abiertamente, confiadamente, públicamente, sin importar las consecuencias. Y eso es hermoso. Por eso Pablo es un siervo aprobado. Pero no solamente la experiencia en Filipo, el poder presente en el denuedo y el valor para predicar en Tesalónica, sino en qué circunstancias le tocó predicar, porque lo dice en el versículo 2 al final, en medio, y ellos serán testigos de que, de mucha que oposición, mucha oposición. Esa palabra oposición está hablando de conducir una reunión, un lugar de reunión, y va a hablar de una lucha, un conflicto, una batalla. Cuando vos vas a abrir las Escrituras
y vas a proclamar el poderoso evangelio de salvación, tenés que estar preparado para que haya oposición. Se te van a oponer. No es que van a bajar la cabeza y van a aceptar lo que les estás diciendo, como si nada. Y justamente ellos se acordaban de la lucha que se armó en la sinagoga, en los conceptos que se tiraban, en versículos que cruzaban, en esa batalla en cuanto a imponer la idea que Pablo les estaba trayendo de un Mesías sufriente, un Mesías que iba a resucitar y un Mesías que era el mismo Jesús que había muerto unos años antes en la cruz del Calvario. Entonces hubo mucha oposición, conflicto, batalla. Fíjense, esta palabra se utiliza, y vamos a verlo cómo fue en Hechos 17:2, viendo exactamente cómo fue que se armó esa oposición. Hechos 17, versículo 2 dice: y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, y fíjense la palabra que usa ahora, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Es una discusión, es un intercambio de ideas, es argumentación bíblica, es un espadeo contra personas que piensan diferente. Y eso es lo que está describiendo Pablo, que pasó, y recordándoles la gran oposición que tuvo Pablo en la sinagoga de Tesalónica. Discusión, habla de pensar distinto. Fíjense, se utiliza la palabra oposición también en Hechos 17, 17, dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Evangelismo en la plaza, gracias viejo. ¿Qué hacía? Discutía. ¿Por qué? Porque eran personas que tenían conocimiento, pero no tenían la luz y el entendimiento de comprender eso que estaban simplemente como religiosos, lo tenían memorizado, tenían el concepto, pero no tenían la luz de Dios y el entendimiento. Y cuando vos predicás, tenés que estar preparado para la oposición. Una oposición mental, una guerra de conceptos y pensamientos e ideas. ¿Te das cuenta? Pero vos tenés la verdad. Y eso es lo que te tiene que dar tranquilidad. Nosotros no estamos para poder pensar como el mundo piensa. Y dejar nuestras propias convicciones como creyentes por no tener un problema con alguien, por no tener una discusión, porque no me van a entender. A mí no me interesa. Yo tengo que compartir lo que dice la palabra de Dios. No, si no me someto y soy llevado por la corriente y el sistema, los valores de este mundo, que es perverso. El mundo entero yace bajo el poder del maligno y todos los pensamientos vienen de él para abajo. Desde los gobernantes, desde las autoridades, desde los colegios, desde la calle. Vos estás confrontado y tenés que mostrar que tú, en tu pensamiento, no eres como cualquiera. Fíjate, en Hechos 18, versículo 4 también habla de lo mismo, esa oposición. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y trataba de persuadir a judíos
y a griegos. Si vos querés que alguien se convierta, tenés que estar dispuesto a confrontar su pensamiento y a sentir la oposición. Si no, no lo vas a convencer. Si vos no le decís que lo que está haciendo está mal ante los ojos de Dios, ante la palabra de Dios, nunca esa persona se va a sentir incómoda para querer salir de donde está y se va al infierno y cree que él está bien. O que él dice, bueno, yo soy religioso, yo tengo mi pensamiento, yo creo que Dios nos va a recibir, yo creo que porque hago buenas obras, porque fui caminando a Luján, o porque doy de comer a los pobres, Dios me va a recibir con los brazos abiertos. Nosotros estamos para confrontar, para tener esa guerra de conceptos, para mostrar lo que Dios dice en su palabra. Si no, nadie se va a convertir. Fíjate, en Hechos 18, versículo 19 también se menciona la palabra. Dice, llegaron a Éfeso y lo dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Qué significa discutía? ¿Qué es discusión? Vos tenés un pensamiento, yo tengo otro, vamos a discutir. A ver, ¿qué pensás? ¿Qué piensa Dios? ¿Ves? Y confronto con la verdad de Dios. Si no hay discusión, estamos todos perdidos y nadie podrá ser salvo. Ahora, fíjense, volviendo a Tesalonicenses, que Pablo les está recordando a sus hijos justamente, 1 Tesalonicenses 2:2, lo volvemos a leer, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios, como en medio de mucha oposición. No tenemos que esperar que la gente esté de acuerdo con nuestro pensamiento. Tenemos que estar preparados para discutir las ideas, para poder confrontar las ideas. ¿Se entiende? Vamos a ver otro pasaje que se encuentra en 2 Corintios 10. Ahora, claro, hoy nadie quiere tener problemas. Nadie quiere ser el que siempre piensa diferente, ¿no? Nosotros queremos ser aceptados y muchas veces por pagar el precio de la aceptación, nosotros nos sometemos a la mentira y al error, sabiendo que nosotros sabemos que no es verdad. Pero como no queremos ningún problema, decimos, mejor no digo nada. Pero ¿cómo se va a dar cuenta la persona que está equivocada si vos no le decís la verdad? Fíjate lo que dice 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3. Dice, porque aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice. Destruyendo especulaciones que ni siquiera tienen una base. ¿Y qué más? Y todo razonamiento altivo que se levanta con orgullo. Que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Cuando el diablo te susurra al oído una mentira, ¿vos qué le decís? Tenés razón. Te sometés a lo que te está diciendo, decís, no, diablo, eso es mentira, porque la Biblia dice, escrito está, escrito está, escrito está. Tenés que tener una mente que está dispuesta a enfrentar la discusión, el conflicto, ¿para qué? Para poner el conocimiento
de Dios a esas personas que están perdidas. Si no, nunca se van a dar cuenta de su error, nunca van a querer salir y van a pensar que está todo bien con Dios. Si vos sos hijo de Dios, si vos sabes la palabra, si vos conocés las Escrituras, ¿por qué no le decís que está equivocado? Si se ofende, hacelo con amor. Lo lamento, pero peor es que se vaya y no perder esa relación, pero no haberle dicho la verdad de Dios. Alguien un día me confrontó y me dijo: sos un pecador. Estás perdido, te vas al infierno. Si no, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que estoy equivocado, que estoy perdido? Si alguien no me lo muestra, porque conoce la verdad. ¿Para qué sirve la verdad si yo no la uso, si no la confronto, si no la comparto, si nadie se siente incómodo conmigo? Somos re amigos. Hablamos del pecado, de la perversidad, todo, está todo bien porque yo no quiero que se sienta mal. No quiero que me rechace, no quiero que se diga este religioso evangelista. Pero nosotros no estamos acá para ser populares, estamos para predicar la verdad. Quiero que vos lo entiendas. Y si vos no lo haces, estás condenando a esa persona al mismo infierno. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Hay que pagar un precio. Hay que ser diferente. Hay que pensar distinto. Y si te desafían, confrontalo, argumentalo y demostrarle que está equivocado y que está perdido. Entonces, en esta noche, terminando ya, quiero decirte, para volver a ese pasaje que hemos leído recién, para repasar allí en 1 Tesalonicenses 2:2. Fíjate cómo es un siervo, Pablo es un siervo aprobado, porque sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios, fíjate, en medio de mucha oposición, en medio de mucha oposición. ¿Cómo necesitamos predicadores que sean valientes, que sean verdaderos, que digan la verdad de Dios, que te moleste, que te pinche? Yo me acuerdo que tenía un hermano en la congregación que cuando terminaba a veces de predicar me venía y me decía: no me gustó tu mensaje. Ya sabía lo que me estaba diciendo, le había molestado, pero no era un problema mío, era un problema de él con la palabra. La palabra te tiene que llegar al corazón, tiene que sacarte de tu comodidad, tiene que movilizar tu pensamiento y cambiar tu concepto y cambiar tu conducta. Si no, no sirve para nada. ¿Se entiende? Deja que la palabra entre, que llegue. Ponete en las manos de Dios, llenate de su espíritu y habla el poderoso evangelio a personas que te conocen, que te quieren, que te respetan, pero que tal vez no saben que están caminando rumbo al mismo infierno. Esto es serio, esto es grave y esto es verdad. Por eso Pablo no estaba para ser amigos, más bien para ser enemigos. No estaba para ser popular, estaba para recibir oposición. No estaba para ser aplaudido, estaba para ser castigado, pero estaba cumpliendo con la misión que Dios lo llamó a hacer y lo proyectó a hacer, llevando el Evangelio poderoso por medio del poder del Espíritu Santo a lugares que nunca habían escuchado nada, pagando el precio, pero disfrutando del resultado, como dice en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, no fue vacío de resultado, porque allí estaba ese grupo de hermanos
que estaban creciendo en Cristo. Se había formado la iglesia de Tesalónica y tenemos esta carta y la segunda carta que quedó inspirado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, 2000 años después, podamos seguir entendiendo cómo es un siervo que es aprobado. ¿Cómo es un siervo aprobado? Y estamos estudiando aquí a través de Pablo, de la palabra de Dios. Pablo, un siervo aprobado, porque cumple el propósito de Dios mediante el poder del testimonio que fue creído por los tesalonicenses en medio de gran oposición y estar preparados para, cueste lo que cueste, y le moleste a quien le moleste, poder ser siervos fieles delante de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.